Buenas tardes, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este tercer módulo del curso de entrenamiento personalizado, específicamente a la asignatura que voy a abordar, que es la fisiología aplicada al incremento de la masa muscular. Vamos a ver durante las dos partes de esta videoconferencia que se podría haber grabado en una sola parte, pero las voy a grabar en dos, digamos, por una cuestión de que se hagan más llevaderas y puedan escucharlas más tranquilamente, y lo mismo sean más fáciles para descargar. Vamos a hablar un poco de cuáles son los aspectos fisiológicos relacionados con el incremento de la masa muscular. En este módulo nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de fuerza y todo lo que puede ayudar a incrementar la masa muscular, porque tienen la asignatura dada por Adrián, que es nutrición aplicada al incremento de la masa muscular, y la asignatura dada por Pablo, que es entrenamiento de la fuerza, en donde Pablo va a hacer unos abordajes muy interesantes desde perspectivas de movimiento, perspectivas de entrenamiento de fuerza para diferentes objetivos, y dentro de esos objetivos obviamente está el incremento de la masa muscular, que es un objetivo en sí mismo dentro de el ámbito del fitness, de la aptitud física. ¿Sí? La aptitud física tiene 5 componentes. Esto no sé si lo han hablado un poco con Marcelo en la materia de introducción al fitness, pero saben que la aptitud física o el fitness está definido como una sumatoria de 5 componentes, en donde está la parte cardiorrespiratoria, la parte metabólica, la parte coordinativa, la parte de fuerza, y entre ellos la composición corporal, ¿no es cierto?, en donde mejorar la composición corporal, ya sea reduciendo los niveles de tejido adiposo o incrementando los niveles de masa muscular, trae efectos beneficiosos para la salud. Entonces vamos a encarar esa parte de la fisiología del ejercicio. Bien, allá vamos. Parte de esta charla que voy a dar, tienen la suerte de que he utilizado una charla que he dado recientemente en un congreso en la ciudad de Guadalajara. Eh, Creo que Víctor estuvo allí, así que algunas cosas le van a resultar conocidas, y bueno, tienen la posibilidad de repetir la charla, en este caso Víctor, que estuvo allí. Cuando hablamos de estatus muscular, hablamos de un equilibrio, un balance entre hipertrofia y atrofia, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra codificación genética básicamente está siempre en un balance entre hipertrofia y atrofia. Se activan o genes hipertróficos o genes atróficos de acuerdo a nuestros niveles de actividad. Si nosotros nos volvemos sedentarios y nos volvemos realmente inactivos, van a empezar a activarse aquellos genes atróficos, ¿no es cierto? Y si realizamos actividad física, van a activarse los genes hipertróficos. Y sobre todo, si realizamos determinados tipos de actividad física, como es el entrenamiento con sobrecarga y determinado tipo de entrenamiento con sobrecarga, vamos a maximizar la activación de estos genes hipertróficos. ¿Sí? Si asumimos que las proteínas miofibrilares, es decir, las proteínas contráctiles, representan aproximadamente el 85% del volumen de la fibra muscular, cualquier situación que altere la síntesis o degradación de las proteínas, ¿sí?, fibrilares podría contribuir a la hipertrofia. Nosotros por eso decimos, estamos en un constante equilibrio entre el uso y el desuso, ¿sí?, o si se quiere, de la actividad contráctil. Si hacemos poca actividad contráctil, vamos a activar algunos genes atróficos que van a derivar en la proteólisis, ¿sí? Se van a activar determinados genes que van a la vez activar diferentes vías señalizadoras que van a derivar en un proceso de activación de los proteosomas, que son los que degradan las proteínas. Y por lo tanto vamos a aumentar
aquellos procesos, ¿sí? Por lo cual se degradan las proteínas y vamos a entrar en una situación de atrofia. Mientras que si nosotros realizamos actividad contráctil mediante actividad física, ¿sí? Mediante ejercicio y sobre todo si es con ejercicio de sobrecarga, vamos a activar aquellas señales que tienen que ver con el anabolismo. ¿Sí? Es decir, vamos a activar procesos que tienen que ver con lo genético, es decir, la transcripción y la traducción del código genético, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué manera va a haber un aumento de los mionúcleos, recuerden de lo que era la asignatura Fisiología del Ejercicio 1, ¿no es cierto? En donde hablamos que los mionúcleos son aquellos que controlan, obviamente porque son los que tienen los genes, que son los que van a controlar cuánta transcripción y traducción hay de esos genes que yo tengo y que codifican proteínas contráctiles. Al tener más mionúcleos, ¿no es cierto?, tengo más posibilidades de síntesis de proteína o de sintetizar más proteínas contráctiles y por lo tanto de generar mayor masa muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipertrofia? Bueno, cuando un músculo esquelético es sometido a un estímulo de sobrecarga, esto provoca perturbaciones en las fibras y en la matriz extracelular, ¿no es cierto? Lo cual a la vez inicia una serie de eventos miogénicos. Miogenio tiene que ver con la fibra y la génesis con lo nuevo, o sea, de provocar o de generar nuevas miofibrillas en este caso. Recuerden que las fibras musculares no tienen o no sufren un proceso de división celular, ¿sí? Por lo tanto no hay hiperplasia, o por lo menos hasta el momento no se ha podido determinar si existe la hiperplasia, pero sí hay un aumento en el número de miofibrillas que derivan en el incremento en el tamaño, ¿sí? Y la cantidad de proteínas contráctiles y en el número total de sarcómeros en paralelo. Esto a su vez incrementa el diámetro de las fibras individuales, lo que resulta en un incremento en el área de sección cruzada de la fibra muscular, y si las fibras musculares se agrandan, ¿sí? El músculo en su totalidad también se va a agrandar, y es lo que nosotros vemos como resultado final del aumento de la masa muscular. ¿Sí? El proceso de hipertrofia implica un incremento en el tamaño y en el número de los elementos contráctiles, así como también en la expansión de la matriz extracelular. Que eso es importante porque la matriz extracelular es lo que conecta a todo aquello que está dentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces, la matriz extracelular también debe incrementarse y debe expandirse para dar cuenta o para tener la posibilidad de poder manejar ese incremento en lo que ocurre dentro de la fibra muscular, ¿sí? Y la hipertrofia de los elementos contráctiles puede producirse mediante la adición de sarcómeros en serie o en paralelo, lo cual es interesante, porque nosotros cada vez que pensamos en hipertrofia, generalmente pensamos en un aumento del diámetro de las fibras musculares, ¿no es cierto? Es decir, de la adición de sarcómeros en paralelo. Pero también se habla de hipertrofia cuando hablamos de adición de sarcómeros en serie, es decir, el alargamiento de la fibra, por decirlo de alguna manera, por adición de sarcómeros justo en la unión miotendinosa, que es ahí donde se produce la adición del sarcómero en paralelo, también puede tener un efecto benéfico, por ejemplo, en la prevención de lesiones que están relacionadas con lo muscular, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los entrenamientos de tipo excéntrico y de alta velocidad han mostrado que provocan un aumento de los sarcómeros en serie, y esto sería beneficioso a la hora de la prevención de lesiones. Yo no soy especialista en el tema, solamente estoy indicando algún dato, ¿sí? Que he escuchado en colegas que conocen bien del tema. ¿Sí? Entonces, la hipertrofia, lo que básicamente buscamos es que con el entrenamiento es aumentar el número y el tamaño de las miofibrillas individuales. Aquí lo que tenemos es una fibra
muscular compuesta por muchísimas miofibrillas, ¿no es cierto? Y con el entrenamiento lo que vamos a provocar es un aumento en el número, ¿sí? Y el tamaño de las miofibrillas individuales. Recuerden lo que era la composición de la fibra muscular, que la fibra muscular estaba compuesta por miofibrillas y esto a la vez por filamentos de proteínas, sobre todo entre ellos filamentos de proteínas contráctiles, actina y miosina, ¿no es cierto? Y el aumento de esas proteínas contráctiles aumentaba el tamaño de las miofibrillas y además había un aumento o hiperplasia de las miofibrillas individuales, lo cual hacía que en definitiva termine incrementando el volumen de la fibra. Y la inmovilización o la falta de actividad en la fibra muscular hace justamente el efecto contrario, una reducción en el número, ¿sí? Y en el tamaño de las miofibrillas. Lo que no está todavía determinado, por lo tanto no se puede hablar de que exista, es la división de la célula muscular, que es la fibra, ¿sí? No podemos decir que la fibra muscular sufre división o sufre mitosis y que el entrenamiento va a provocar hiperplasia o aumento en el número de fibras musculares. Lamentablemente, hasta el momento, no existen datos que puedan corroborar de que esto existe. ¿Se debe descartar? No, como nada en la ciencia debe descartarse, simplemente que hasta el momento no se ha podido demostrar y como no se ha podido demostrar no podemos afirmar de que este efecto exista, ¿no es cierto? Y la hipertrofia, obviamente, o el aumento de la masa muscular, nos sirve para un montón de objetivos, ya sea dentro de determinados deportes, ¿no es cierto? Como por ejemplo los lanzamientos, dentro del atletismo, un deporte que requiere de altos niveles de fuerza, ¿no es cierto? Y que no tiene limitaciones de peso porque no se compite por categoría de peso dentro de los lanzamientos. Si ustedes ven a los lanzadores de bala, los lanzadores de martillo, en general, o los lanzadores de disco en sí mismo, verán que son sujetos muy grandes, con mucha masa muscular y mucha fuerza, porque recuerden que la fuerza se puede mejorar no solo a través de factores neurales, sino también incrementando el número de miofibrillas o aumentando el tamaño de las fibras, ¿no es cierto? En algunos deportes, como por ejemplo el powerlifting, también es importante la hipertrofia. A nivel estético, ¿sí? El fisicoculturismo es una disciplina en sí misma, en donde justamente la definición muscular es el objetivo y, digamos, gana la competencia aquel que muestra una definición muscular extremadamente buena, conjuntamente con ciertos niveles armónicos y algunas otras cosas. Deportes de choque, de mucho choque, como por ejemplo el fútbol americano o inclusive el rugby, ¿no es cierto?, requieren de un aumento de la masa muscular. Y sacando lo que es el deporte, lo que yo veo muy importante es el incremento de la masa muscular en los sujetos de tercera edad, ¿sí? O en adultos mayores. ¿Por qué? Porque en adultos mayores justamente, o porque nosotros a partir de aproximadamente los 30 años de edad, empezamos con nuestros procesos de atrofia. No solo de atrofia muscular, sino de muchos sistemas que empiezan a funcionar a niveles cada vez menores. Obviamente, entre los 30 y 40, 45 años no es tan notorio, sobre todo si nosotros somos físicamente activos, pero a partir de los 45 empieza a ser notorio que la falta de actividad ha activado procesos atróficos, ¿sí? Y además el envejecimiento está asociado con una reducción de la masa muscular y el perder masa muscular implica pérdida de fuerza. Y en la tercera edad, tener unos niveles de fuerza razonables es extremadamente importante, ¿sí? No solo de masa muscular, sino además van a ver, si en algún momento podemos hablar un poco de tercera edad, que en la tercera edad es importante hasta tener buenos niveles de fuerza explosiva. ¿Por qué de fuerza explosiva? Porque o se ha observado en estudios epidemiológicos que muchas de las fracturas que tienen los sujetos de tercera edad están asociadas con caídas, ¿sí? Y estas fracturas
pueden derivar en la pérdida de independencia de los sujetos ancianos porque empiezan a depender de otras personas para realizar cuestiones, cosas de la vida cotidiana y por lo tanto, ¿no es cierto?, aumentan los niveles de morbilidad y mortalidad. ¿Sí? Algunas enfermedades como por ejemplo el cáncer, que tiene asociado un proceso que se denomina cachexia, que es la reducción muy significativa de los niveles de masa muscular, ¿no es cierto? Y existe una línea de estudio en donde están tratando de observar si los trabajos de fuerza en individuos con cáncer podría por lo menos atenuar esas pérdidas de masa muscular. Entonces, aumentar la masa muscular no solo es importante a nivel atlético deportivo, sino también es importante en el ámbito del área de la salud y la actividad física. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? No sé si me olvidé bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con el entrenamiento de sobrecarga? Lo que buscamos con cualquier entrenamiento de sobrecarga o entrenamiento de fuerza que implique un aumento o que busque aumento de la masa muscular es que se provoque en forma aguda un aumento de la síntesis proteica, ¿sí? Es decir, que después del terminado ese entrenamiento haya un aumento de la síntesis de proteína. Esa es la respuesta que nosotros queremos buscar, ¿sí? Lo demás va a ser todo colaborativo al aumento de la síntesis de proteína, pero lo que nosotros buscamos con cualquier entrenamiento que va o que cuyo objetivo es el aumento de la masa muscular es el aumento agudo de la síntesis proteica. ¿Por qué agudo? Porque es instantáneo al finalizar el ejercicio, ¿sí? De hecho, por ejemplo, este estudio, un estudio de Phillips ya del año 97, es decir, que tiene sus añitos, mostró que luego de un programa de entrenamiento con sobrecarga tradicional, o sea, de los típicos que se utilizan para el aumento de la masa muscular, la síntesis fraccional de proteínas, ¿sí?, se incrementaba hasta un 112% por encima de los valores de reposo, ¿sí? Es decir, aumentaba muchísimo y que se mantenía incrementado esta tasa, esta síntesis de proteína, inclusive 34%, un 34% a las 48 horas post ejercicio. ¿Sí? Dato interesante en cuanto que nos puede servir además como parámetro para indicar cada cuánto uno debería entrenar un cierto grupo muscular. ¿Por qué? Porque si nuestra principal preocupación es aumentar la síntesis de proteína post ejercicio, ¿sí?, si luego de 48 horas la síntesis de proteína vuelve a los valores de reposo, quiere decir que mínimo cada 72 horas debería estimular a un grupo muscular, ¿sí? Porque si me voy más allá de eso, empiezo a perder lo que es la onda, ¿sí?, del síndrome de adaptación. ¿Se acuerdan que lo explicó Marcelo? Que cuando nosotros estábamos en un valor de reposo, aplicábamos un estímulo, se producía una reducción aguda de alguna variable, pero que luego se producía la